buenos días, mi nombre es Roberto Guedes y vamos a hablar un poquito sobre el impacto de la comunicación social en la audiencia. ¿Por qué se dice que la comunicación social tiene un impacto sobre la audiencia? Bueno, resulta que la comunicación social tiene un papel fundamental en lo que es la dispersión de información a través de distintos medios y plataformas. La comunicación social proporciona información que puede crear opiniones, influir en las actitudes de las personas, en la forma de pensar, de sentir, de cómo ver la realidad, entre otras cosas, ya que la comunicación social abarca temas desde lo social, lo político, lo natural, lo económico, etc. Y todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Es por ello que la comunicación social tiene muchísimo impacto en la audiencia o las personas que están escuchando ese mensaje que se está dando. Podemos empezar entonces a explicar un poquito aquí los puntos, como por ejemplo, ¿qué es una audiencia? Una audiencia es un particular o un grupo de personas que están recibiendo un mensaje. Se dividen en dos, que son la pasiva y la activa. ¿Cuál es la audiencia pasiva? La audiencia pasiva es este tipo de audiencia que no se ve inmiscuida en el proceso de comunicación. Es un tipo de comunicación lineal de una persona que está enviando un mensaje y no existe esa retroalimentación que garantizaría que se volviera una audiencia activa. Un ejemplo, podríamos poner como ejemplo a la audiencia que escucha la radio o ve la televisión. Ellos no pueden comentarle a los líderes de opinión o a esos que están dando el mensaje su opinión por cuestiones de espacio sencillamente. También podríamos poner como ejemplo estos militares que están recibiendo órdenes de un militar de rango más alto. Ahora bien, no quiere decir que los militares siempre sean una audiencia pasiva, pero en ese momento en el que se espera que sigan órdenes, que escuchen sin rechistar, pues se convierten en una audiencia pasiva. Pasamos entonces a la audiencia activa. La audiencia activa es este tipo de comunicación o es este tipo de audiencia que se inmiscuye en el proceso de comunicación. El ejemplo más fácil para entender cómo se conforma una audiencia activa es en un salón de clases, cuando un profesor está dando una clase y sus estudiantes si participan, si comentan entre ellos, preguntan al profesor y existe esa retroalimentación entre todos, entre el profesor y los estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, para que exista ese proceso de comunicación en que las ideas siempre están fluyendo y formándose. Pasamos entonces al segundo punto, medios de comunicación en la sociedad. Los medios de comunicación funcionan para mover a las personas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se encargan de transmitir estos mensajes que van a cambiar la percepción de la realidad de las personas que están recibiendo esa información o ese mensaje. Estos medios son la TV, la radio, los periódicos, las revistas e internet. Tenemos los medios tradicionales que son la televisión, la radio, los periódicos, incluso podría decirse que las revistas. ¿Por qué? Porque la televisión y la radio, vamos a decir que nacieron con la teoría de la comunicación social. Desde entonces han sido utilizadas para enviar mensajes y para formar a una sociedad, para cambiar la percepción de la realidad de estas personas. Sin embargo, yo considero muy interesante lo que es el Internet, porque en el Internet existe una marea de información tan grande a la que todos tenemos acceso, ya sea por foros, ya sea por páginas de noticias, ya sea por las redes sociales que por sí mismas ya constituyen un fenómeno comunicacional muy grande como lo es Facebook, Instagram o Twitter. Pasamos a al tercer punto, que es la persuasión como recurso. Bien, ¿qué es la persuasión? La persuasión es cuando tú utilizas todos esos recursos de la comunicación que son hablar, la comunicación oral, mi expresión facial, mi lenguaje corporal, digamos incluso los sentimientos que yo puedo imprimir o puedo hacerle sentir a esa persona para traerla de mi lado. ¿Qué significa eso, traerla de mi lado? Es básicamente
hacer que ella esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, con mis ideas, con lo que yo le estoy, digamos, quiero pedirle un favor y yo hago todo lo posible por convencerla. Bueno, aquí es donde yo utilizo la persuasión como recurso. Como cuarto punto tenemos el impacto de la comunicación. ¿A qué se refiere el impacto de la comunicación? Resulta que no siempre la sociedad ha sido como lo es ahora, evidentemente. Gran parte de cómo está construida la sociedad o la realidad hoy en día es gracias a la comunicación social. Es gracias a que se puede transmitir la información de forma veraz y completa en tiempo real, gracias a estos medios de comunicación como lo son la televisión, la radio y las redes sociales sobre todo. Pasamos entonces al quinto punto, medios descriptivos de la comunicación. Tenemos tres, que son la comunicación descriptiva, la comunicación representativa y la comunicación regulativa. Bien, ¿qué nos dicen esos tres tipos de comunicación? La comunicación descriptiva es la típica en la que tú para comunicar una idea utilizas argumentos para darle fundamentos a esta idea. Por ejemplo, yo quiero convencer a mi amigo de que vayamos a un lugar a vacacionar. Mi primer argumento es, oye, en este lugar podemos hacer todas estas actividades, hay lugares muy bonitos, el precio es económico, está muy bien recomendado por otras personas que ya lo visitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es básicamente argumentar o fundamentar esa idea que yo estoy dando. Pasamos entonces a la comunicación representativa. ¿Qué es la comunicación representativa? Es la que comúnmente conocemos en los medios de comunicación para, por ejemplo, dar una noticia. Básicamente es la comunicación de la realidad tal cual como se muestra, tal cual como es, sin adornarla de ninguna forma ni omitir información. Es la información pura, veraz, plural, etc. Luego tenemos la comunicación regulativa. La comunicación regulativa es la que, como dice su nombre, limita o condiciona a las personas, no de una manera, pues podemos poner como ejemplo en la estructura organizacional o en una organización, en una empresa. Tienen que haber normas, tiene que haber algún reglamento, tiene que haber lineamientos que los trabajadores tienen que seguir para que puedan tener ese ambiente de trabajo ideal. Tenemos entonces el último punto, que es la importancia de los medios de comunicación en la psicología. ¿Por qué se dice que los medios de comunicación son importantes para la psicología? Bueno, sabemos que la psicología estudia lo que sería todo lo concerniente a la actitud, a la psique del ser humano, podría decirse, sí, a la psique, a todo lo que nos mueve, a cómo nos representamos aquí adentro. Los medios de comunicación construyen la realidad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque ellos pueden influir en el comportamiento de una persona o de una sociedad, de un grupo, de un país, de una nación entera. Podemos tener el ejemplo de la Alemania nazi con Goebbels, quien fue el ministro, vamos a decirle, el que se encargaba de toda la comunicación o de toda la propaganda que se le hacía al gobierno de Hitler. Él convenció a los alemanes de que todo lo que estaba sucediendo estaba bien, era normal y que los apoyaran, y lo logró. La gran mayor parte de Alemania apoyaba a Hitler porque él estaba ahí haciéndole propaganda. ¿A través de qué? Panfletos, radio, discursos, cualquier forma de comunicación que se le ocurriera y pudiera llegar a las personas. Es por eso que es muy importante entender que los medios de comunicación tienen un poder sobre una sociedad, sobre un país, sobre un grupo, sobre todas las personas, porque ellos transmiten información y a través de esa información ellos pueden cambiar percepciones, pueden influir en los comportamientos, en las actitudes y sobre todo en la forma de pensar de todos los que los escuchan.
Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.